España, para mí, los que me conocen, mucho antes que Moncloa y Sí. después, y todos los lunes en La Vanguardia lo explico, es un Estado plurinacional del sur de la Unión Europea, bajo mi punto de vista. A partir de aquí, los que consideran que, como hace una semana José María Aznar López decía, ¿qué hacéis inventando naciones? Inventando, sois unos mequetrefes. Soltó este mensaje. O unos zoquetes, yo no voy a polemizar, pero voy a recordar a todo el mundo que España, de la mejor manera posible, lanzó una constitución que para mí, una generación ejemplar pero incompleta, porque ninguna generación es completa, bueno, pues desarrolló un Estado de las autonomías. Pero voy a recordar un caso que se lo recordaba Aznar, que es el de Castilla y León, con una autonomía con dos autonomías dentro, donde tú vas a León y lo preguntas y no son castellanos. Esta autonomía se hizo en España, y no como las naciones que sí tienen esa razón existencial, por un decreto. Martín Villa, Dixit, por razón de Estado. Voy a las tripas, ¿vale? Porque Sí. creo que puede ayudar. Sí. Al final, el PSOE tiene en este momento un índice de fidelidad del 64%, que es muy bajo. Y este es el CIS de junio. Julio, antes de que se cierre la temporada, va a ser un poco la nota en la que todo el mundo se va a mirar, ¿no? Pero no hay más transferencias de las que había hace un mes PSOE-PP, que son estas que te estaba contando. Se mantienen estables. Y yo vuelvo a insistir algo que lo puedo explicar muchas veces. En fin, hace 8 años las encuestas para el Partido Socialista eran bastante peores. O sea, a mí me tocó con nuestro equipo, que eran históricos de Ferraz, juniors, seniors, un equipo que hicimos de análisis y también de datos. Coger al PSOE cuarta fuerza política y lo pusimos primero. Las cifras actuales permiten que la mayoría transversal, plurinacional y periférica, bajo mi punto de vista, se pueda reeditar. Pero voy a explicar una cosa. Para eso, el presidente tiene que entender que es el líder de la mayoría transversal, plurinacional y periférica que está en el Congreso y le tiene que vitaminar, le tiene que dotar de victorias culturales para que sean victorias políticas. Si vas a Andalucía, Alberto Núñez Feijóo, que coqueteaba, que es lógico, con la posibilidad de que la derecha plural tuviera mayoría absoluta, voy a recordar a toda la audiencia que Juanma Moreno, que ahora vuelve a ser Moreno Bonilla, que es esos apellidos en política que te hacen como Andújar Oliver, como un árbitro de primera división, ¿no? Bueno, pues vuelve a depender de Vox como en el 2018, ha sacado el resultado de Feijóo en las generales, en unas autonómicas, que es la leche, sin embargo no tiene mayoría absoluta. Entonces Feijóo también, aunque le cueste verlo, es el líder de las nuevas mocedades, PP-Vox, de ese consorcio. Y entonces, en esas preguntas, y en quién realmente asume el liderazgo de sus bloques, pues vamos a tener pues el que esté, bajo mi punto de vista, con un poquito más de ventaja de cara a las generales. Pero, en mi opinión también, 12 meses para las municipales, 14 meses para las generales. Yo creo que las generales van a ser en julio. Yo cada vez lo veo bastante más claro. Ya no va a haber sincronización electoral, lo cual es lógico. De todos No hi modos, haurà superdiumenge. es que yo lo viví en el 2019. Es que eso no va a pasar nunca. Eso a veces son debates que se crean en el Madrid DF. Y como hace una semana, ¿no? Hagamos una moción de censura. Feijóo, por primera vez, para mi sorpresa, no corta el debate de la moción de censura y acaba troleado en el Círculo de Economía por Junts. Es decir, son cosas que a veces pasan, Vagi a ¿no? veure Puigdemont i negocio amb ell. Pues que es normal. Lo que hizo Junts es chapó, es lo que tiene que hacer. A mí me lleva julio. Incluso me he atrevido a decir, que no tiene por qué, pero el que me conoce sabe que es por mi personalidad, el 18 de julio de 2027, por poner una fecha. Pero entre otras cuestiones, porque me gusta mi país, me gusta hacer didáctica y porque, así como os hablo de esa chica que tiene 18 años y que mucha gente no está pensando en ella, yo sí, cuando los tenía, pensaba entonces y siempre pienso, porque es la generación motor. ¿Vale? Y no es una cuestión de estar en TikTok, que está muy bien y que yo lo defiendo. No es una cuestión de instrumento, herramienta, mensaje, sino también aquí hay un tiquitaca en el que tienes que mostrar tu balón y tienes que mostrar tu proyecto, ¿no? Y bueno, yo lo veo bastante claro que es lo idóneo. Puede pasar, como nos pasó a nosotros en el 19. Por cierto, pasó en el 79 con Adolfo Suárez. Lo digo porque a los que les gusta el Real Madrid, ¿vale? A veces lo digo en el Madrid DF, tenéis que ver los partidos de Di Stéfano, no solo los de Cristiano Ronaldo, ahora que vuelve Mourinho. En realidad, Suárez ve que le va a ir mal las generales, ve que le va a ir mal las municipales y las adelanta, las generales, un mes exactamente igual que Pedro Sánchez en el 79. Yo creo que en un titular lo mejor que le puede pasar a la mayoría transversal, plurinacional y periférica es precisamente que, por sorpresa para algunos, para mí no, en el sentido de que veo muchos elementos comunes, probablemente quizás porque les conozco a todos. La semana pasada estaba aquí en Barcelona, estaba todo el mundo en el acto de la presentación del manual y les dije algo que voy a decir ahora públicamente. Si encuentran el clavo del abanico para aprobar esos presupuestos, no van a tener mejor precampaña ante sus electores. Per què? ¿Por qué? Porque la esencia, como está apuntando Esther, es que está bien tener una investidura y está bien ganar, pero hay que gobernar. Y hay temas.
está la vivienda, está, como yo estoy explicando estos últimos días, también apoyándome en Esther Piqueras, la madre de Carme Chacón, las cardiopatías congénitas complejas. Están muchos elementos que les pueden unir. Los que los separan yo creo que lo tiene todo el mundo claro estos últimos 3 años, eso está claro. Pero si esa mayoría de verdad quiere reeditarse, tiene una oportunidad de oro. Y el Gobierno es el principal responsable para seducirla. Antes he dicho vitaminar. Bueno, a mí me gusta muchas veces jugar con el lenguaje pues para que se vea, y he hablado de victorias culturales. Victorias culturales tiene que ver con que yo no estoy pensando en mí, sino estoy pensando en el conjunto de esa mayoría. Esa mayoría gobierna por un motivo. Todas las encuestas apuntan que PP y Vox tiene 12 millones de votos. Quiero recordar a todo el mundo, para que veáis lo empatada que está España siempre, que son los mismos votos que tenía el samurái que meditaba en San Senso, Mariano Rajoy Brey, y una política que igual no os acordáis que se llama Rosa Díez de UPyD. Los mismos. Otra cosa es que esa otra mayoría tiene muchos en la abstención, 1 millón, otros que están en otras cuitas. Por otra parte, en el caso de Junts, que para mí es un partido súper importante en Cataluña y que es un partido a recuperar, bajo mi punto de vista, en todos los sentidos, porque además es muy concéntrico, bueno, pues es otro de los que habría que vitaminar, en mi opinión. Pero bueno, eso no es más que un ciudadano que sí es verdad que les conozco mucho a todos. Perdón. Tenemos que hablar de la España de las naciones, tenemos que hablar de la España de los autogobiernos. Andalucía es la gran nacionalidad del sur. Su estatuto, que votó el PP, dice que es una realidad nacional. Canarias, oye, es una gran nacionalidad. La Comunidad Valenciana, plurinacional. Y un apunte sobre Comunidad Valenciana, y te remato lo que me has preguntado, pero lo voy a decir para los que creen que las municipales y autonómicas pues igual son menos sexys, menos interesantes. No, vamos a la parte de las autonómicas. La Comunidad Valenciana decide pie y medio en Moncloa a quién va a colocar medio, porque evidentemente el resto tiene mucha fuerza, como Cataluña, como Euskadi, ya lo hemos explicado. En el ayuntamiento y en la comunidad puede haber cambio. Lo digo para que veamos. Imaginaros que las elecciones generales son después y se voltea la Comunidad Valenciana. Entonces, los partidos hay que jugarlos, pero con proyectos concretos. Respecto a lo que me estabas preguntando, yo soy una persona que cuando llegue el momento quiero la reforma de la Constitución, por muchos motivos. Uno es la clarificación, otros también las nacionalidades, llamarlas naciones. La generación de la democracia no entendemos muy bien la sinécdo que es de una generación, insisto, ejemplar pero incompleta, que era como, ¿dónde está la bolita? Jordi Soletura, Miguel Herrero de Miñón, les llamamos nacionalidades en un hallazgo, para no decir naciones. Bien, esta chica de 18 o yo con 45 tampoco entendemos muy bien la diferencia, ¿no? Pero eso tiene que ver con competencias, tiene que ver con recursos. Porque claro, a ver, cuando os digo, lo sabéis perfectamente, no os tengo que decir nada. O sea, 24 meses a 50 años de la Constitución, en fin, tenemos muchísima experiencia de saber cuál es la administración más próxima al ciudadano. Y podemos clarificar. Entonces, son cuestiones que no están clarificadas y que son debates que nos interesan. Y para los que dicen que pueden tener miedo, yo les diría que no tengan miedo. Podemos construir, se construye sobre lo logrado. Ahora, para mí sí es importante contraponer a una idea que solo es el 11% del censo, que es la España uninacional, que cacarea mucho en el Madrid DF. Pero el Madrid DF tenéis que saber que es el 15% del censo, el resto somos el 85%. Y dentro del Madrid DF hay personas que demandan que, por favor, está muy bien ser DF, está muy bien, yo lo compro, ser un Madrid iberoamericano, con todas las banderas de nuestros países hermanas y hermanos, pero también el resto del Estado tiene que ser capital plural de España. En mi opinión, en mi posición como ciudadano. Y ahí está este encaje, que yo lo veo claro, que hay que hacer didáctica, sin miedo, Estado plurinacional del sur de la Unión Europea. Si yo tuviera que pedir una hoja de ruta para los próximos 14 meses, para mí claramente es presupuestos, plurinacionalidad y elecciones.